Buenas tardes, colegas. Mi nombre es Miguel Galeano. Para los que no me conocen, soy neuropsicólogo, 10 años radicado acá en Lima, Perú, y desde aquí trabajo para hacer crecer la psicología y la neuropsicología. El tema que vamos a platicar en esta tarde es un tema muy complejo, como es la conducta del ser humano. Entonces, quiero que se pongan cómodos. Vamos a iniciar desglosar lo que es las bases neurobiológicas de la conducta del ser humano. Para poder entender el origen de las causas biológicas de la conducta del ser humano, es importante conocer cómo se estructura el cerebro desde el punto de vista evolutivo. Para empezar y para iniciar, quiero recordar que en el año 1950 el neurocientífico Paul MacLean desarrolló la teoría del cerebro triuno, quien propuso que la mente humana es la combinación de tres cerebros. Estos tres cerebros no trabajan de manera independiente, sino que el cerebro funciona en una red, ¿no? Es decir, las tres zonas están interconectadas entre sí. Ahora, ¿cuáles son estos tres cerebros? Son el cerebro reptiliano, la parte baja, el sistema límbico, que tenemos acá, es en la parte media, es el cerebro emotivo, y en la parte superior tenemos la neocórtex o cerebro racional. Para continuar, vamos a desglosar o a hablar sobre el cerebro reptiliano, que es el cerebro más primitivo, o la primera capa que tenemos. La encontramos siempre en la escala filogenética de los reptiles, es decir, la compartimos con ellos, siendo esta zona la más antigua de nuestro cerebro y ocupa el 5% de volumen cerebral. Ahora, esta zona también incluye el tronco del encéfalo, el cerebelo y el sistema reticular, que en otra conferencia hablaremos de ellos, ¿no? Esta zona es el responsable de todas las funciones vitales y automáticas del organismo, tales como la respiración, como son los latidos cardíacos, la digestión. Es un órgano, es un sistema que aprende por condicionamiento y vive solamente el momento presente. Las conductas de este sistema son difíciles de modificar. ¿Por qué? Porque son programadas o preprogramadas por ser inconscientes y automáticas. A él se le atribuyen emociones más arcaicas, como son la agresividad, como son la necesidad de dominar, como es el egoísmo. Estas facetas son más sobresalientes y arcaicas y tienden a repetirse este comportamiento una y otra vez. Esto quiere decir que nunca aprende de los errores del pasado, que en otras palabras es actuar de una forma mecanizada y sin conciencia. Por esta razón, al no salir de su programa de comportamiento, se convierten en rígidas, se convierten en inflexibles, se convierten obsesivas y compulsivas, ¿no? Por encima de este cerebro se desarrolla el cerebro emocional o sistema límbico, que ocupa el 10% del volumen cerebral. Lo constituyen parte como las amígdalas cerebral, el núcleo accumbens, el hipocampo, el tálamo, el hipotálamo, perdón. Esta faceta o este sistema es el centro de la emotividad. Todo lo que ocurre en el medio exterior es procesado en el cerebro límbico, dándole ese matiz de emoción a todo lo que sucede. Ahora, tanto el cerebro emocional, que es este límbico, como el cerebro reptiliano trabajan juntos. ¿Para qué? Para garantizar la supervivencia del ser humano. Ahora, estas conductas guiadas por este sistema se caracterizan por ser rápidas, son inconscientes, son automáticas e impulsivas. Depende y según la experiencia es codificada como amenazantes, como dolorosas, como placenteras o beneficiosas, originando conducta de tipo de ataque o huida en el primer caso y de acercamiento y repetición en el segundo caso.
La última capa que tenemos es el cerebro cognitivo, ejecutivo o neocortex. Ocupa el 85% del volumen del cerebro. Se encuentra en el cerebro de los mamíferos superiores. La neocortex es el asiento del pensamiento racional. ¿Y cómo se activa? Siempre después que el sistema instintivo emocional es de acción lenta y da lugar a una conducta reflexiva y consciente. ¿Qué quiere decir? Cuando estas capas son lentas en producir o hay una desconexión eléctrica, comienza a reflexionar sobre lo que está pasando. Es bueno analizar. Una parte importante acá es que imagínate un niño en una violencia, en un ambiente violento. ¿Cómo aprende el cerebro reptiliano y la parte límbica? Porque los dos están conectados entre sí. ¿Cómo será la descarga también emotiva de una mujer en medio de un conflicto, una violencia en un hogar? El daño psicológico es inmenso. Porque son zonas que trabajan juntas y que tienen que descargar una emoción, y es una impulsiva, para que lo pueda procesar la parte racional o la capa superior, porque es reflexiva y es consciente. Ahora, los lóbulos prefrontal es el área que nos hace diferentes de las otras especies, en otras palabras, realmente humanas. O sea que nosotros tenemos raciocinio, nos hace diferente de los animales. El prefrontal es el responsable de las funciones cognitivas ejecutivas superiores, tales como la razón, el pensar, el evaluar, el anular impulsos emocionales, el tomar decisiones, el hacer planes, el trazar estrategias de autoobservación, de automotivación, también del lenguaje. Es el área de nuestra inteligencia emocional, ya que posee la capacidad de frenar los instintos emocionales perjudiciales, cogerlos, moderarlos, llevándolo de la experiencia más primitiva hacia la más humana. Si los lóbulos prefrontales, la pregunta, si los lóbulos prefrontales posibilitan la neuromodulación de las respuestas emocionales, ¿por qué como seres humanos seguimos presentando conductas propias del sistema instintivo emocional? O en otras palabras, ¿por qué como seres humanos seguimos presentando o originando conductas propias del sistema instintivo emocional? A pesar de ser el neocortex mucho mayor en volumen que el sistema instintivo emocional, tiene menos poder que estos últimos a la hora de controlar nuestras emociones, ¿no? O nuestras conductas, dando lugar a comportamientos impulsivos de las cuales en muchas ocasiones nos arrepentimos. El famoso escritor estadounidense King, voy a poner, no sé mucho inglés, refleja esta idea en una célebre frase: los monstruos son reales, los fantasmas también. Viven dentro de nosotros y a veces ellos ganan. Los monstruos, los fantasmas hacen referencia a ese sistema instintivo emocional tomando el control sobre nuestros comportamientos. ¿Cómo ocurre esto? Existen tres variables o tres motivos que perjudican nuestra conducta automática, impulsiva e inconsciente. En primer lugar, los niños, ¿cómo se desarrolla el cerebro del niño? Es importante analizar que dentro de esto, los chicos y los niños, a partir de los 18 meses, es importante y es faceta tener una aplicación positiva en la vida de ellos. Y ahí se inicia porque está formando la parte neuronal. Y son niños que de acuerdo como reciba la información, la codifica como algo positivo, porque no tiene la capacidad para discernir si son positivas o negativas. Ahora la pregunta que resalta es la siguiente: ¿cómo se desarrolla el cerebro del chico o del niño? Es importante saber que desde el nacimiento y hasta los 3 años de vida,
el sistema instintivo emocional está bien desarrollado, no así el sistema cognitivo. Más concretamente hablando, hasta el año de vida el cerebro que domina la conducta del niño es el cerebro reptiliano. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este sistema? Es descubrir las necesidades básicas de hambre, de frío y de sueño. Ahora, en este nivel no sirve razonar con el bebé que llora, ya que, como todos sabemos, no tiene desarrollada su parte racional. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Qué solo queda? Ir satisfaciendo esas necesidades básicas que dije de hambre y frío. Ahora, desde el primer año debemos tener en cuenta que la parte emocional del cerebro convive con la parte reptiliana. Ahora, la conducta del niño viene orientada por ese sistema satisfaciendo esas necesidades básicas, hablemos de amor, hablemos de seguridad, más esas necesidades de hambre, de frío, de afecto. En este momento es importante conectar, ojo, es importante conectar con el sistema instintivo emocional del niño a través de qué? De poner los límites, de las normas, el afecto y la presencia del padre. Aquí se está fallando la humanidad. Y aquí es el problema que se están localizando hijos disfuncionales o hijos agresivos o oposiciones desafiantes. ¿De dónde? De esta parte. Porque no estamos educando en la base necesaria donde sacar hijos exitosos. ¿Por qué? Porque no hay límites. Desde los primeros años de vida nosotros no estamos dando límites en la casa, menos en el ambiente. No hay límites en los papás, en los hijos. Chicos pequeños con celulares, hijos pequeños que para dejar de llorar tienen que prestarme un objeto y el papá para que calle se lo da, no hay límites. Las normas y las funciones ejecutivas no funcionan en este momento. O sea, un orden de que tú me tiendes en la cama, tú tienes que levantarte a esta hora, tú me ayudas en esto, ven, vamos a dialogar, ven, vamos a hablar. Nunca hay eso y el afecto menos entre papá y mamá. Todo eso origina a que el chico no se forme bien. O sea, sabiendo que la parte emotiva y reptiliana conviven juntamente y están recibiendo esas partes arcaicas. Entonces, es importante también la presencia de ese papá. Y muchas veces a los 3 años el papá no está presente. Bueno, a partir ya del tercer año de vida, el cerebro racional va cobrando más protagonismo, tanto en la vida y en la conducta del chico. Es aquí que ya tiene esa capacidad de frenar los impulsos emocionales perjudiciales del sistema instintivo emocional. Por otro lado, el desarrollo cerebral exitoso del niño depende de los procesos lentos y continuos, del intercambio que se presenta tanto en él como en el ambiente. El ambiente generalmente es negativo y el ambiente es uno de los organismos que afectan la personalidad del chico, el ambiente donde vive. ¿Qué es lo que está aplicando en el ambiente cosas negativas? Si hay hogares que tienen un ambiente positivo, se mueve, ¿cómo será un chico que el ambiente es negativo? Ahora sí, la conducta que expresa el chico estarán acorde a ese desarrollo cerebral construido. ¿Cuánto se forma? Si se formó una parte negativa, las conductas serán así. Pero si eran positivas, las conductas serán positivas. Es entonces así que la función ejecutiva, o sea, la forma ejecutiva que requiere de una maduración del lóbulo prefrontal y sus múltiples conexiones subcorticales, no se manifiestan de modo óptimo hasta llegar a la edad adulta. Muchos chicos o muchas personas tienen que esperar hasta la edad adulta para entrar en raciocinio. Toda la vida ha sido un conflicto y han fracasado en el estudio, han cometido errores cuando ya reaccionan cuando eran demasiado tarde, debido a eso porque no se formaron esas funciones desde pequeños, no se le dieron límites. O sea, la parte emotiva reptiliana que convive en los primeros 3 años de vida no se formó. Perdón. Por eso es necesario que una psicoterapia antes de los 3 años se enfoque más en los papás, porque eso pueden llegar, el chico mío tiene 3 años, tiene 2 años y medio, tiene una conducta horrible, entonces, ¿qué psicoterapia puedo dar? Pues enfocarla a los papás, porque el chico no se le puede hacer ninguna terapia porque la parte racional no está funcionando, no te va a recibir eso, entonces es necesario que todas esas terapias se enfoquen generalmente al ambiente y preguntar y analizar cuál es el ambiente donde vive el chico. Ahora, es de suma importancia en la infancia
El autocontrol que tenga el chico depende de qué, de otra persona, de quién, del papá y la mamá, que cumplan con la tarea ordenadora de la conducta hasta que se desarrollen las bases neurofuncionales necesarias en esa persona. Ahora, en segundo lugar, vamos a hablar del adulto ya, cuando se forma. La función principal de nuestro cerebro es asegurarnos la supervivencia. En otras palabras, el cerebro que tenemos actualmente es el mismo que tuvo en el primer año el Homo sapiens, hace aproximadamente 2000 años atrás. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ya viene preparado para responder y sobrevivir en ese medio en que un león podría atacar en cualquier momento. ¿Y cuáles son esos leones? Y las cosas negativas que me dieron, que me enseñaron. Ahora, es importante que aprendamos que el estrés actualmente no se origina por estos leones, sino por alguna situación, ya sea real o imaginaria, que el cerebro lo interpreta como que como amenazante, ya sea para la vida de él mismo, para las personas, para la misma sociedad. Por ejemplo, estar esperando, por ejemplo, el bus para ir a trabajar y llego tarde, por ejemplo, hacer cola en un banco, no saber hablar en público, no saber conquistar una persona, una dama, todo esto origina ese conflicto. Frente a estos estímulos que son externos, la información entra a través de que del tálamo, por medio de los sentidos, el tálamo recibe la información y llega rápidamente a la amígdala a más o menos a 1255 milésimas de segundo. Y eso accede al cerebro emocional, lo que tarda como un parpadeo, donde es codificada como amenazante, placentera o no. Por ejemplo, exista una situación real o imaginaria en determinada persona, ¿no? Esta situación la codifica como amenazante. Ahí se enciende la señal de alarma en el cerebro y se activa el sistema nervioso simpático, originando lo que llamamos un rapto emocional. ¿Y qué hace esto? Que anula los centros prefrontales, el sistema de raciocinio y el sistema instintivo emocional toma el mando de la situación, permitiendo la presencia de conductas reactivas, impulsivas y automáticas. Y que se origina de tipo ataque o huida. Ahora, este circuito neurológico es el que se presenta en las conductas agresivas, en el bullying, en el asesinato, en las peleas, en los maltratos físicos o verbal y también en el maltrato de las mujeres que hacen sus esposos sobre ellas. Aquí lo importante es que la persona aprenda a razonar y a pensar y que esta situación me lleva a un caos de mi personalidad. Ahora hablaremos, por ejemplo, si se presenta una situación placentera, que hace que activa el área como el núcleo accumbens, que está ligado al sistema cerebral para la búsqueda y obtención de recompensa, que es importante para garantizar la supervivencia de cada uno de nosotros. De esta forma, la excitación del mismo núcleo accumbens produce lo que la liberación de dopamina, ¿no? Que es una neurotransmisión relacionado con el deseo y la motivación, originando así un poderoso circuito de placer que lleva a la necesidad imperiosa de querer repetir la conducta. Ahora recuerdan que les hablé que la información se transmite a milésima de segundo y sigue su camino largo y llega al tálamo o a la corteza cerebral. A este nivel existen dos opciones si tenemos presente la teoría del neurocientífico Nassim Nieder. Esta teoría explica que el cerebro humano, más concretamente el hemisferio izquierdo, contiene un intérprete. Se refiere a un grupo de redes neuronales especializadas en dotar de sentido y coherencia las conductas inconscientes y automáticas del sistema instintivo emocional. Tiene la capacidad de justificar cualquier tipo de conducta, incluso a costa de inventar parte de la historia. La existencia de este intérprete demuestra la necesidad que tenemos de convencernos y de convencer a los demás
de la coherencia de nuestros actos impulsivos, tanto automáticos e inconscientes. Se trata de una herramienta humana muy potente que nos hace estar seguros de lo que decimos, pensamos y también hacemos. Ahora, si no conocemos la capacidad que posee el lóbulo prefrontal izquierdo, creemos que siempre actuamos correctamente y que siempre tenemos la razón sin margen de duda y sin posibilidades de cambio. O sea que es importante el estado de raciocinio. Si no existe, todos nuestros actos impulsivos los recibimos como correctos. Entonces es importante esta faceta para ser un ser estructurado o llegar a ser una persona exitosa. Ahora, la segunda opción y la más humana es aquella en la que los lóbulos prefrontales realizan una evaluación reflexiva y ponderada de todos los datos, frenando o moderando los impulsos emocionales automáticos, aquellos que son perjudiciales procedentes del sistema instintivo emocional, integrando el racionamiento con las emociones, dando lugar a la respuesta consciente más humana. Y esta capacidad de los lóbulos prefrontales de moderar la respuesta instintiva emocional se denomina inteligencia emocional. Ahora, resumiendo el tema de este embrollo cerebral, lo resumiremos en dos tipos de conducta: la conducta reactiva o defensiva, dirigida por el sistema instintivo emocional, como son las amígdalas en caso de amenaza y el núcleo accumbens en caso de placer. Se trata de una conducta impulsiva, inconsciente y automática. Habitualmente, nuestro lóbulo prefrontal izquierdo, gracias al intérprete, es capaz de justificar este tipo de conductas, a veces injustificables, para así mantener la coherencia entre lo que hacemos y lo que pensamos. El segundo tipo de conducta es la respuesta humana, que es reflexiva y equilibrada. Esta está gobernada por la corteza cerebral y más concretamente por los lóbulos prefrontales. Por desgracia, el tipo de conducta que predomina en la sociedad hoy en día es la reactiva. Y esto se debe en parte al estilo de vida que manejamos por el estrés. Por ejemplo, la búsqueda rápida, los resultados fáciles, la competencia, el querer llevar la razón a toda hora, el rencor y el resentimiento que nos rodea constantemente. También el sector educación tiene algo de responsabilidad en esto. ¿Por qué? Porque nuestros niños los comparan, lo están comparando constantemente con amigos, con su hermano que es mejor. Con esto haciendo un daño en su autoconcepto. Niños en los que se prioriza primero el resultado y no el esfuerzo, a los que el error es castigado. Por este motivo, todos los padres, docentes y médicos, educadores en general, deben tener conocimientos básicos de neurociencia para así conocer su propia mente y el origen de sus conductas y el de los demás y poder interactuar y poder comprender a la otra persona. Espero que esta pequeña ponencia te haya servido de algo, aclarar varias dudas. Y ahora en adelante, pues estoy 5 minutos, 10 minutos para recibir sus preguntas. Gracias.